Pablo, nombre de nacimiento, Saulo. Entonces es el nombre que se le da de nacimiento a aquel niño. Posiblemente nace entre el año 5 y el año 10 de nuestra era o después de Cristo. Ambas formas de decirlo es valedero, de nuestra era o después de Cristo. Lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento de aquel niño es la ciudad de Tarso. ¿Sí? ¿Dónde queda la ciudad de Tarso? Lo que hoy es Turquía. Todas las cosas en el sentido de las ciudades que nombra la Biblia, por lo menos las 7 iglesias de Asia, están ubicadas en lo que hoy en día es Turquía. Usted mira Turquía en el mapa y allá ocurrieron casi todos estos acontecimientos. Entonces, Saulo de Tarso nace allí en la ciudad de Tarso, por eso dice de Tarso, es del lugar de donde era, como decir Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo que hablamos? Jesús de Nazaret. Entonces, Saulo de Tarso, Tarso que es la ciudad, una ciudad pues, que hoy en día queda allí en lo que es Turquía. Religión de nacimiento, en la religión de sus padres, la religión cuando él nació, ¿qué practicaban sus padres? Ellos practicaban el judaísmo, esa es la religión, eran hebreos, practicaban el judaísmo. Religión a la que Pablo o Saulo se convirtió cuando fue grande, se convirtió al cristianismo, ¿sí? Prácticamente la religión evangélica no existe. Nosotros decimos, yo no soy religioso, yo amo al Señor. Yo no tengo religión, yo soy evangélico. Sí, pero el evangelio es una rama, es como otra forma, llamémoslo, es como un sinónimo, pudiera decir, de nombrar a una rama del cristianismo. Porque el cristianismo es la rama que cree en Cristo, por eso el catolicismo y todas las denominaciones, digo casi todas las denominaciones, casi, no todas, pero sí casi todas, me atrevería a decir que un 90% de las denominaciones, de los nombres de iglesias, reclaman ser cristianos. El catolicismo no es una religión como tal. Lo han querido hacer avanzar a religión, pero a la verdad el catolicismo no es una religión. El catolicismo es una denominación. Una denominación. A muchos católicos les duele escuchar eso, pero ellos no son una religión, son una denominación, porque la religión de ellos debe ser el cristianismo. Además, si se denominan religión católica, que se han denominado, pues ahí sí, peor para ellos, porque ellos deben de pertenecer al cristianismo, que es la base, esa es la base fundamental de la religión como tal. Hay 3 religiones grandes en el mundo monoteístas, que es el cristianismo, a ver, en su orden, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. O se lo digo de otra forma, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, más o menos como en ese orden de nacimientos. Entonces, el cristianismo abarca a todos los que creen o creemos en Cristo. Entonces, Saulo, este señor Saulo, nace en una religión judaísta o judaica o en el judaísmo, y cuando grande se convirtió o se adhiere al cristianismo. Entonces allí lo mismo, todos esos sucesos ocurrieron bajo el dominio de un imperio que fue el Imperio Romano. Los estudios de el señor llamado Saulo, el estudio de Saulo, pues él escribe cosas muy tremenda, ya usted lo va a ver, y además que usted lo ha visto, por lo que él escribe, por lo que uno puede percibir, por la cantidad de libros que le han sacado, las cantidades de biografías que han existido, pues se cree que Saulo tenía unos estudios académicos muy profundos y muy buenos. ¿Como en qué ramas? Escúchelo bien, en teología. Entonces, número 1, teología, teos, Dios, y logía, estudio de. Entonces era un estudioso de las cosas de Dios. ¿En dónde? En el judaísmo. Era preparado en la teología. ¿Listo? Era preparado en la teología. Pero ¿en qué más era preparado Saulo? Era preparado en la filosofía, porque recuerde que el hombre estaba codeándose con los griegos y en su momento
Habían pasado los 400 años de silencio y había existido un señor llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿sí? Que había helenizado todo eso, es decir, había conquistado una cantidad de pueblos y había impuesto donde conquistaba los helenos, pues, o los griegos, ellos llegaban y imponían ¿qué? Pues el idioma. El griego en aquel tiempo era el inglés de hoy. Sí, ese era el idioma en aquel tiempo, helenizaban, Alejandro Magno conquistaba y de una vez montaban sus escuelas griegas y el idioma, querían tumbar el idioma madre del pueblo donde conquistaban. Una forma de acabar la cultura de un pueblo es quitarle su lengua. Estaba predominando el griego en aquel tiempo y pues Pablo aprende griego, no solamente como idioma, ya lo vamos a ver, pero hablando del pensamiento, entonces la filosofía, los pensadores filósofos estaban ahí. Gamaliel es un rabino, él está instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel se cree que es un gran teólogo, rabino, pero también son filósofos. Entonces ya llevamos dos materias por lo menos grandes que Saulo tiene. También conoce derecho, hablando de derecho de leyes, conoce el derecho, tanto el derecho romano de la época que estaba imperando como el derecho. Recuerde que lo van por allá una vez lo van a castigar y él les dice, ¿les es lícito a ustedes castigar a un ciudadano romano? Porque tenía la ciudadanía romana. Entonces dice, ¿cómo así? ¿Este hombre es romano? Dice, sí, soy romano. Y ellos tiemblan porque castigar a un hombre de ciudadanía romana era algo terrible. Entonces el hombre conocía el derecho, algo de derecho, y no algo, sino conocía muchas cosas acerca, llamémosle, de la jurisprudencia. La lingüística también y el comercio. Recuerde que él había sido un hombre que arreglaba carpas. Parece ser que no solamente era un arreglista de carpas, sino que era también un vendedor, un compraventero, hacía, vendía. Estamos hablando de la época del año, por allá del año 35, 40, porque pues Saulo se convierte después de que Cristo muere y resucita y asciende al cielo. Y eso ocurrió en el 33 más o menos, o 31, pues Saulo viene a ser de la época del 40, del año 40 de nuestra era. Y un hombre en ese tiempo, con este conocimiento teológico, filosófico, de derecho o de leyes, de lingüística y de comercio, pues, válgame Dios, un gran hombre. Idiomas que hablaba, pues por supuesto ya dije uno implícitamente, el griego. Hablaba el griego muy bien porque ese era el inglés del hoy siglo XXI. Hablaba también el latín, que los romanos pues tenían su lengua, estaban latinizados por todo lado, ellos hablan era latín. Y recuerde que del latín viene nuestro idioma. Arameo y hebreo. ¿Cuál fue su lugar de acción? El lugar, el territorio. Entonces, el lugar de acción es Grecia, ¿cierto? Entonces, por allá, en ese lugar de acción, tiene que aprender muy bien el griego. Entonces, Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, un hombre que viajó, escribió cartas para la región todo del mar Mediterráneo, toda zona costera. Usted mire en el globo terráqueo el gran mar Mediterráneo y toda esa zona costera, pues Saulo le escribe cartas. Los atributos de Pablo, pues son todas estas cosas de conocimiento académico, de conocimiento lingüístico, de conocimiento filosófico, etcétera, etcétera. Hacia nosotros decimos, bueno, ¿y a nosotros qué nos aporta? Pues de todo esto. Y también nos aporta porque nos deja un gran legado académico. Entonces, los libros atribuidos a Pablo, Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, esas son cartas, Tito, Filemón, Hebreos. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27. Recuerde que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el segundo 27 para un total de 66. 14 libros son atribuidos al apóstol Pablo. Entonces tiene la mitad más uno. Se puede decir confiadamente que más de la mitad del Nuevo Testamento pasó por las manos o la pluma de Pablo o de Saulo. ¿Listo?
La profesión de Saulo antes de ser cristiano: fariseo de fariseos. Es decir, él era un líder de los fariseos. Él era un profesor de los fariseos. Él enseñaba en el fariseísmo. Los fariseos era un grupo de personas, político, social y religioso, abarcaba 3 áreas. También eran una escuela, es decir, una forma de pensamiento, ¿cierto? De pensamiento judío. ¿En la tierra de quién? De Israel. Ellos eran hebreos de pura cepa. Durante el periodo del Segundo Templo, tras cuando sitiaron Jerusalén, recuerde cuando vinieron y sitiaron Jerusalén y destruyeron el Segundo Templo por allá en el año 70 después de Cristo, este movimiento de fariseos evolucionó. La conversión. Bueno, señores, aquí vamos a pegarnos a la Biblia, pero antes de esto, en su conversión, aclaremos que los fariseos eran enemigos del Señor Jesús. Se oponían con todas sus fuerzas al cristianismo o a Jesús. Por lo tanto, Saulo era enemigo de Jesucristo y enemigo de sus seguidores. Todo lo que oliera a ser seguidor de Jesús. Para entender cómo Saulo se convirtió en un gran defensor y predicador del evangelio, tenemos obligatoriamente que mirar pues lo que nos narra la Biblia en su conversión. Y en el libro de los Hechos hay 3 narraciones de la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9, usted que tiene ahí su Biblia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pasó de ser enemigo del cristianismo a ser un gran defensor, un gran apologético. ¿Para quién se esforzaba Saulo predicando? Para 2 clases de seres humanos sobre esta tierra: para los judíos y para los gentiles.
La defensa, él le tocó, así como le dijo el Señor en todo lo que hemos leído, le tocó hacer una defensa. ¿Ante quién se defendió? Número 1, ante el gobernador Félix, Hechos capítulo 24. Número 2, ante el rey Agripa y Berenice. La muerte de Pablo. Posiblemente Pablo muere en el año 67, es decir que Pablo más o menos tiene unos 65 años de edad cuando muere. Muere en la ciudad de Roma, se cree que muere en la ciudad de Roma. Lo asesinaron, lo martirizaron por ser cristiano. ¿Quién? El Imperio Romano. ¿Por culpa de quién? De los señores judíos que siempre lo acusaban ante Félix, ante Festo, ante Agripa, ante quien tocara. El nombre en hebreo es Shaul, ¿sí? Que es lo mismo que Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, el rey Saúl, Shaul. Es decir, es lo mismo Saulo, ¿cierto? Pero al ir pasando al idioma griego, recuerde que él estuvo en el auge del idioma griego, entonces allí lo llamaron Pablo, ¿sí? Lo que sucedía era que los griegos tenían la tendencia de agregar un nombre nuevo sobre el antiguo nombre de la persona. Y a veces resaltaba tanto el nuevo nombre que el antiguo nombre quedaba por ahí casi como en el olvido. Lucas es el escritor del libro que lleva su mismo nombre, el Evangelio de Lucas, y también del libro de los Hechos. Usted dice, bueno, pastor, pues si usted dice que el autor es Dios, pues entonces el autor le cambió el nombre. No, lo que pasa es que Dios inspira todo lo que es sagrado, pero él permite que los escritores bíblicos también pongan su cultura, pongan su pensamiento, mientras no raye con la esencia de lo que Dios quería decir. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Lucas sí es el que le cambia en sí el nombre. Era una costumbre que había. Le cambiaban el nombre a una persona, le ponían un nombre nuevo y punto. Entonces lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, tenía el poder del Espíritu Santo. Hechos 1, primer capítulo de Hechos. También está diciendo Lucas, el médico Lucas dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, que a algunos se le llamó Dídimo, a otros se le llamaba así, se le conocía así, a Pedro se le conocía como Cefas. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que hay predicadores, ojo señores predicadores, que ustedes están preparando para predicar. Me digo a mí mismo, Ramiro, y todos los que estamos aquí, no salgamos a decir al púlpito, y el Señor le cambió el nombre a Saulo y lo llamó de ahora en adelante Pablo, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Antes era Saulo, pero llegó el Señor y le cambió el nombre. No digamos bobadas, no digamos cosas que no son, no digamos cosas arrancadas de los cabellos porque alguien lo confronta y le dice preste un versículo y usted no tiene ni un ápice para decir las cosas. ¿Me están entendiendo, mis queridos hermanos, amados, preciosos? Hermano. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Pues tenemos que decir, la verdad es que se lo cambia el que se lo cambia el médico Lucas. Amén, hermano. Aplicación de todo lo que hemos visto, señores. Vale la pena predicar a toda persona. Esa persona que usted conoce por ahí que maldice a los evangélicos, a los cristianos, a los creyentes del evangelio, puede llegar a ser un gran predicador. Esa bruja que usted sabe que le gusta por ahí las cosas, los artilugios, ella puede llegar a ser una gran Dorca en la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, lo otro que podemos rescatar o que yo aplico de esto es que no nos debe dar vergüenza de testificar lo que somos ante el alcalde, ante el gobernador, ante el presidente de la Junta o de la República, ante el que sea. Saulo nos dio el ejemplo. Estuvo ante Félix, estuvo ante Festo, estuvo ante Agripa y Berenice, y allí anunció y él dijo quién era él. Por eso, vea, uno de los discursos más hermosos que yo me he leído en la vida acerca del testimonio de lo que es Cristo, lo puede leer usted en el libro de los Hechos capítulo 24, 25, 26, 27. Entonces, hermano, vale la pena, mi hermana, mi hermano. La primera tarea que nosotros debemos de tener como predicadores, la primera tarea que debemos de tener es aprendernos de memoria los nombres de los libros. Acuerde que son 14. Y la segunda tarea es leer cuidadosamente el contenido de cada uno de estos libros. Esa de pronto es un poquito más difícil, pero muy enriquecedora, muy, muy hermosa.